especial para toda la gente que nos está escuchando ahora, a toda la gente que en este momento se disponen a preparar la comida o la a coca lavar del los almuerzo. platos, eso, que están preparando los almuerzos de la semana, que están las señoras que están cosiendo, también el saludo muy especial. ¿Quién se nos queda? El que está en el trancón, el que está esperando que lo atiendan en el banco. ¿Qué otra situación? El que va en el metro, en el bus, en el Transmilenio. Que está haciendo la fila para la vacuna. El que está haciendo la fila para la vacuna, sí señor. O el que está esperando la cita en la casa. A mí me parece la mejor actividad para uno ver este tipo de programas, yo creo que es doblar calzoncillos. Ah, ese por ejemplo, es una actividad efectivo. que combina perfectamente con esto. Pero acumula mucho calzoncillo, pues. Pero tenés mucho calzoncillo, pues, porque acumulas a una mucho. hora. No deja una hora hablando calzoncillo. O no te rinde, pues. O no le rinde. No le rinde, pues, no le rinde, no lo aprendió a hablar, o lo dobla muy bien, pues. No, aquí bueno, entonces, un saludo muy especial para todos. Y pues ahora, especialmente, un saludo para Claudia, que nos acompaña otra vez, que no nos veíamos desde la discusión sobre el feminismo. Hola, Claudia, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Aquí ya pues de noche, ustedes están como más iluminaditos. No, todo bien, aquí esperando la vacuna. Ya casi llega. Alejo, ¿vos cómo vas? Bien, bien. Todo bien, todo bajo control. Lo de siempre, ¿no? Sí, pues uno acá no se puede quejar de nada. ¿Y vos, Benny? No, aproveche, esta es la oportunidad para quejarse. Es una comunidad de quejas. Aquí es el sitio. Aquí está el espacio. No, pues ya me estaba quejando de la bulla de los vecinos de abajo. Con el antes de que entráramos a grabar. Pero pues esas no son penas ni es tema para el... Yo tengo unos vecinos horribles del 8º piso que no encuentran nada mejor que en confinamiento estricto de esta ciudad oír música guasca, pero todo el día. Es una cosa insoportable. Ahí tenemos un buen tema. Listo, ya quedó el tema. Yo creo que voy a tener que hablar de los vecinos de hoy, porque es que el problema que nos pasa con ellos es justamente con el hijo de ellos. La bulla la produce el niño de ellos y ellos no han sido capaces de explicarle a ese cagón que cuando corre el edificio se estremece, ¿no? Obviamente, Benny, tenemos que aclarar que en este programa no tenemos nada en contra de los cagones. Nada en contra de los cagones. En principio no en contra de los de uno. Ah, sí, claro. Yo creo que en el infierno del Dante el 9º círculo estaba reservado para los vecinos que oían guasca a todo taco. Pensé que iba a decir que para los cagones de los vecinos. Uy, yo estaba contento, me iba a volver a leer la Divina Comedia y es que ¿dónde estaba? ¿Dónde, mano? Bueno, muchachos, para que vayamos entrando entonces en materia, ya nos queda ahí pendiente todo el tema de los vecinos. Ese es un tema para tratar adelante. Ese es un tema que tiene tela que cortar. Pero hablábamos con Benny el otro día, después del último debate, estuvimos hablando sobre los valores que nosotros tratamos de transmitirles a nuestros hijos y nos preguntábamos, bueno, sería una buena conversación, una buena charla, conversar sobre esos valores que nosotros tratamos de transmitirles a nuestros hijos y en particular qué es eso que nosotros les tratamos de transmitir, qué se les queda, qué no se les queda, por qué será que unas cosas quedan y otras no quedan y cuáles serían nuestras prioridades para transmitir. Te dejo, Benny, para que sigas con la introducción y con por donde quieres llevar la conversación. No, yo creo que eso de los valores que yo quiero transmitir, no, hay muchas cosas que ellos aprenden que yo ni siquiera quiero transmitir. Ahorita que estaba hablando del tema por teléfono con alguien, ve, ¿de qué van a hablar hoy? Entonces yo dije, pues de este tema de qué aprenden los hijos realmente de uno. Los fans que te llaman antes de empezar en la grabación. Los fans. Entonces, no, era mi señora esposa.
Una fan. Por eso, pues, ¿para qué más fan? Entonces ella me dijo, pues, lo malo, lo que ellos aprenden es lo malo. Y yo dije, efectivamente, esa es la manera de educar. Lo que usted no quiere que ellos aprendan es justamente lo que ellos van a aprender. Entonces hay que poner mucho cuidado con lo que uno no quiere que ellos aprendan. Pero vos crees que la diferencia la hace que sea bueno o que sea malo, o la diferencia la hace la manera en la que uno lo transmite cuando es bueno y la manera como uno lo transmite cuando es malo. No, yo sin ponerme en bueno o malo, porque eso me parece que es para enredarse. Yo veo es que cuando uno es coherente con lo que dice y con lo que hace, eso se chupa automáticamente. Y si vos no sos coherente, se chupa la incoherencia. O sea, si vos todo el día estás diciendo no diga mentiras, pero él se da cuenta que vos a todo el mundo le decís mentiras, el mensaje que se le queda no es el que vos le querías dar. Entonces, para vos la clave está en la coherencia. Pues sobre todo, yo creo que es en el ejemplo. Pues cada coherencia muestra un ejemplo, una manera de vivir. Claudia, diciendo la verdad. ¿Vos cómo la ves? Sí, no, es eso. Pues es que, como que en resumidas cuentas, por más que vos hagas un discurso, eso no se aprende. Se aprende lo que se ve, lo que se vive, pues como que la crianza no es de discursos, sino de lo que vos haces, realmente lo que ellos absorben. Pues finalmente los niños absorben lo que está en su entorno. Las palabras son una cosa mucho más compleja de transmitir y de decodificar y no sé qué. Entonces lo que dice Benny, por más que vos les digas no digas mentiras, si vos sos un mentiroso delante de ellos se dan cuenta que siempre estás diciendo pequeñas mentiras o que mentís de manera grande, pues entonces, ¿qué me está diciendo este hombre? No, Pero miren, yo les cuento una anécdota personal. Alguna vez yo, pues ya después de viejo, yo me ponía a discutir mucho ya en los últimos años, pues, con mi mamá. Nos poníamos a conversar y hablábamos, pues, de las cosas de la infancia. Entonces yo le decía que alguna vez nos pusimos a hablar, por ejemplo, de la alimentación. Yo le decía que nosotros teníamos muy malos hábitos alimenticios porque era como nos habían educado y que porque ese era el ejemplo que nos habían transmitido, ¿sí? Entonces que el hecho de, no sé, de no gustarnos la ensalada era porque pues en la casa no se comía mucha ensalada y así nos quedamos. Entonces ella me decía, bueno, entonces si están así, pues lo del ejemplo, entonces usted, ¿por qué no me tiene barriendo y trapeando como me vio a mí hacerlo todos los días? Porque eso sí no se le pegó. La barrida y la trapeada no se le pegó. Ah, pero lo de la ensalada, eso sí se le pegó. Entonces yo me pregunto, bueno, pero entonces eso, yo me pregunto, pues si ejemplo se trata, pues yo vi a mi mamá barriendo y trapeando todos los días y eso no se me pegó. ¿Cómo así vos no barres en tu casa, weón? Yo le ayudaba, pero digamos, porque ella me coaccionaba. Hoy, vos no barres. Por supuesto que sí. Que te pegó el ejemplo, weón. No, pero es que eso no es porque se pegue el ejemplo, eso es porque ahora hay la necesidad, ¿sí? Pero no es una cuestión de... Pero esa necesidad hay otros hombres que se la envían a la mujer para que la solucionen. No, pero espérate un momentico, porque es que una cosa es, y yo no sé ustedes, pues, si les ha pasado lo mismo, pues, pero en mi casa ya no se encera por debajo de la cama, por ejemplo. En mi casa yo ya no salgo a limpiar, pues, a limpiar paredes, por ejemplo, ni a sacar alfombras, pues, a sacudir alfombras, a la terraza, ni todo ese tipo de cosas que me ponían a hacer cuando yo era niño, a limpiar el polvo de las barandas de la reja, o sea, una cantidad, a planchar jeans, mi mamá planchaba jeans. Planchar en general, eso está cayendo en desuso. Eso está mandado a recoger, pues, como entonces, se dice. ¿Qué es eso, planchar? A mí eso no se me pegó, pues, que yo hoy en día digo, bueno, me voy a poner a planchar las toallas. Me voy a poner a limpiar la baranda. Exacto, vamos a limpiar el polvo de la baranda, a brillar el metal de la puerta de la entrada, de la chapa de la puerta de la entrada, o sea, ese tipo de cosas, pues, eso... Entonces sí, en la casa se hace hoy en día, pues, la barrida y la trapeada usual, pues, lo básico, pues.
Y eso pues por donde pasa la suegra, porque esto tampoco es que sea tan minucioso como era en ese entonces. Pero mira qué tan casual. Por ejemplo, la manera de coger la trapeadora no te la enseña nadie. Sino que, por ejemplo, yo realmente nunca trapeaba. Yo en mi casa en Colombia, yo nunca trapeaba. Hasta que me tocó emigrar, ¿cierto? Porque en Colombia el nivel de desigualdad es tal que siempre hay una persona a la que uno le puede pagar baratísimo. Y se arrodilla para que limpie el reguero que hiciste, weón. Entonces ya cuando llegué a vivir a Canadá y me tocó a mí solo, que si no trapeaba yo, no trapeaba a nadie, yo dije, ¿cómo si me va a tocar trapear, hombre? Me di cuenta que el cogido de trapeadora es un cogido familiar. Tiene su ciencia. No, o sea, todas mis tías de la misma manera. Es y de esa legado. manera la tomo yo. Pero si vos te vas para otra familia, cogen la trapeadora distinto. Y uno dice, ay, esa gente, ¿por qué coge la trapeadora así tan raro? Y vas pues a ver, para más vos que te pones a fijar en eso. Ponete a ver. No, para más tus amigos que te ponen a trapear cuando vos estás de visita. Cuando vos estás de visita. Pero te voy a poner esta, por ejemplo. ¿Quién no ha visto, ustedes que viven en Montreal, cómo coge un tenedor un quebeco? ¿No han visto cómo yo no he reparado en eso? No, la verdad, yo no. Bueno. Usted lo invita a comer un quebeco a la casa de él y el tipo coge el tenedor de esta manera. Te paso el tenedor y entonces el tipo coge el tenedor y empieza a comer. Ay, sí. Pero este man no tuvo mamá. No tuvo a mi mamá. Sí. Y eso como que no es que a uno le enseñen, vea, el tenedor se coge así, sino que todo el mundo lo coge así. Entonces cuando uno está chiquito, si uno está engorilando, lo acomoda. No, mire, y uno se queda cogiéndolo así de por vida. ¿Recuerdan Aquino en una tira de Mafalda en la que él pone a Mafalda a preguntarle a sus papás si tienen la educación de ella y de Guille preparada o si van improvisando? Y los dos responden al mismo tiempo y dicen que preparada, no improvisando, no más, ¿no? Esa vaina, eso es cierto. O sea, lo que yo quisiera enseñarle a los niños son tantas cosas, pero pues eso pasa por el filtro de lo que a mí me gusta, de lo que yo siento que es útil para ser una persona. Me interesa eso, es muy difícil que él aprenda eso de mí. Bueno, pero entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo hacer cómo hacer para ayudarles a que ellos descubran por sí mismos lo que va a ser útil para ellos? Alejo. No entendí. Corta, no entendí, perdóname, pero no entendí la pregunta. Bueno, listo, vamos otra vez con la pregunta. ¿Cómo hacer para transmitirles, o no para transmitirles necesariamente, sino para que ellos encuentren por sí mismos, para ayudarles a encontrar por sí mismos las respuestas a lo que nosotros quisiéramos que ellos se preguntaran? Ya, yo creo que importante es mostrarles las mismas fuentes que nos mostraron a nosotros, si son fuentes, bueno, eso ya está sesgado, pero digamos que dejarles a la mano la información que consideramos apropiada y la libertad con límites de esa, por supuesto, es algo muy importante. Yo recuerdo, me hiciste acordar, Alejo, de una situación que yo tuve con mi papá. El ir aprendiendo y el ir incorporando, no, yo supongo, pero el proceso de enseñanza es más bien como un ejemplo, porque de todos modos ellos copian todo. Todo lo copian, la manera en la que hablas, lo que decís, cómo te parás, eso te copian todo. Entonces, yo creo que lo mejor es dar el ejemplo y dejarle al alcance de la mano libros, la posibilidad de ver películas con voz, cuentos, ir a pasear, a acampar, por ejemplo, cosas así. Fíjate que ¿vos qué pensás? Antes de contarles mi experiencia personal, ustedes me están escuchando, ¿cierto? Sí. Listo, yo creo que la conexión de Alejo, la que está... Yo también creo. La conexión de Alejo es la que está como malangas.
En la casa de Alejo no le enseñaron el valor del... Ya vengo. Dale, esperemos, démosle un minutico Es a que Alejo no a ver está si... de rojo, no está de rojo. Ah, debe Eso ser es por muy eso. importante. Démosle un minutico a Alejo a ver si lo puede... No, pues yo no Eso era sé, yo no sé qué importante. pasa. ¿Qué estás Y mete una bajando? camiseta roja, Leo, verás que se arregla. No sé qué pasa. Algo estás bajando, algo está corriendo en tu computador, alguien está utilizando, alguien No, pero está vos ibas a decir utilizando todo algo y yo tengo otra pregunta para después. Vale, listo, entonces intentemos otra vez. No, pues les quería contar una experiencia personal. Ahora que Alejo dice pues lo de poner las fuentes a la mano, etcétera, etcétera. Me pasó con mi papá se esforzó mucho pues para que nosotros le sacáramos más gusto a la lectura. Él era muy buen lector, pero digamos era muy buen lector por gusto y no por necesidad. Digamos que yo ya en mi vida adulta pues entendí que la lectura era importante, pero no es realmente una actividad que yo disfrute como disfruto otras actividades, como escuchar música o ese tipo de cosas. Y hay mucha gente que yo sé para la que la lectura realmente es un placer. Sin embargo, él intentó varios métodos. Y uno de los métodos que intentó fue que él compró unos libros, los puso en la mesa del comedor y nos dijo que no los tocáramos. Porque él pensaba que si lo prohibía, claro, seguramente nosotros íbamos a sentir curiosidad de ir a cogerlos y realmente eso no pasó. Luego intentó, pues digamos que para mí fue un error, pero pues él hizo su intento. Cuando yo estaba apenas aprendiendo a leer, estaría yo tal vez de 6 o 7 años, él nos obligaba a leer la Gaceta Dominical que venía en el periódico, o sea que eso era una lectura pues densa pues para un niño de 7 años. Árida. Sí, claro. Y tampoco funcionó. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo sigo explorando, porque ahora soy yo el que tiene la misión de hacer que a mis hijas les guste. Entonces yo vuelvo otra vez al cuento. Entonces, ¿cuál será el método adecuado para hacer que a ellas les guste? Les lanzo la pregunta primero y luego nos vamos con la pregunta de Benny. Vos no puedes hacer que... Se nos fue Alejo. Se nos fue Alejo. Bueno, entonces les lanzo la pregunta con el caso, por ejemplo, de la lectura para que lo analicemos y ahora nos vamos con la pregunta o el comentario que tenía Benny ahí, que ya lo tiene ahí engatillado. Claudia, ¿vos qué pensás al respecto? Pues mira, yo creo que sí, cualquier actividad, si a vos no te gusta hacerla, si vos no la haces con gusto, no puedes transmitirla con gusto. Pues empezando por ahí, pero digamos vamos a la lectura. A uno como, pues o a mí como mamá, yo creo que a los padres en general nos interesa mucho que los hijos pues lean pues, y que se interesen por la lectura, porque la lectura más allá de ser una cosa entretenida o una actividad pues como para pasar el tiempo o para conocer, pues te abre muchos mundos, ¿cierto? Entonces eso es una cosa y yo pues como en mi circunstancia particular disfruté mucho cuando los niños estaban chiquitos leerles, ¿cierto? Porque yo decía, bueno, si leemos esto es una actividad bonita, irse a la cama con un cuento o descubrir un libro que lo hojearan, que lo manipularan y aproveché pues cuánta feria del libro infantil había para que el libro dejara de ser una cosa obligada, densa, maluca de biblioteca y fuera un juguete más, pues cierto, algo con lo que ellos pudieran desarrollar una actividad lúdica. Pero jamás les dije, se me leen estos libros, ni tampoco con la psicología inversa. Con la psicología inversa de tu papá, que está muy buena, eso le funciona mucho a los curas a veces. Yo tengo el ejemplo de un primo mío que le prohibieron leer el Código Da Vinci porque eso era pues de excomunión y todo el curso se lo leyó. Y el papá de mi primo decía, pero qué buen método los de estos curas, por fin leen esto muchachos. Entonces hay de todo un poquito, pero como leíamos, pues yo leía mis libros, mi marido leía sus libros, para ellos fue un ambiente natural y sin obligarlos, cada uno mantiene su libro y es realmente algo entretenido que les gusta. Entonces, digamos como con esa cosa. Claro, a mí también me dieron barrer y trapear y aquí nadie pues va diciendo, yo te barro mamá, vení, pásame la escoba. Pero yo sí les dije a su edad, vea, yo barro mi pieza, usted barra la suya. Y aquí a cada uno le toca barrer y trapear su pieza si la quiere limpia. Si la quiere sucia, ya será su problema.
pero sí, yo creo que tiene que ser una cosa que uno haga divirtiéndose también. Claro. No como con el empeño de que aprendan, sino como que sea algo pues más de lo normal, de la vida cotidiana. Benny. Sí, pues yo en general en el tema, yo creo que ser papá es una oportunidad mucho más de aprender de los hijos que de enseñarles. Esa idea de quiero enseñar y quiero transmitir valores me parece que va en contra de una correcta educación en lugar de ir a favor. Porque da por hecho que yo ya sé lo que debería saber, yo ya soy el que debería ser. Y no es así. A uno le falta muchas capas por quitarse de encima y mucha tontería por quitarse de encima. Y los niños vienen muy libres de esas tonterías. Entonces realmente ese impulso de querer enseñar es más querer taparles su creatividad y su inocencia con cosas que ellos mismos ven, este tipo me está enredando. Bueno, pero Benny, yo te pregunto ahí una cosa con respecto a lo que estás diciendo. Aquí voy a hacer un poco pues como de abogado del diablo, pues. No es misión de los padres, y digamos, no solamente de los seres humanos, sino de todos los animales, mostrarle el mundo a las siguientes generaciones. O sea, como claro, introducir a las siguientes generaciones al mundo basados en la experiencia que ellos mismos han tenido. ¿No es eso parte de la misma evolución? Pero depende de la situación. Por ejemplo, una cosa es el enfoque y otra cosa es una actividad. Por ejemplo, si vos vas a enseñarle a alguien a montar en bicicleta y vos ya sabes y él no, ahí sí vos estás con todas las del caso de decirle no mire la llanta, de haga esto y esto, frene, no con el de adelante, sino, claro, porque es una transmisión de un saber aprendido para una actividad específica. Pero el enfoque de cómo ver el mundo, en muchos casos, incluso cuando hay conversaciones y hay niños por ahí, yo veo que el niño está entendiendo más la conversación que los adultos. O el niño a veces el niño va a meter la cucharada y los papás, deje que estamos hablando entre adultos. Y yo a veces digo, este era el apunte que yo quería escuchar. El del papá ya sé lo que va a decir. Y dice algo y efectivamente yo pienso, sí, era lo que ya todos sabíamos que iba a decir. El del niño sí era original. Bueno, pero entonces, Benny, yo te pregunto, te contrapregunto ahí sobre lo que estás diciendo. Vos que tenés ya una hija ya grande, ¿sí? Digamos, nosotros, al menos Alejo y yo. Claudia, ¿tus hijos son más o menos de qué edad? Mis hijos son pues adolescentes, de 18 y de 14. Ah, bueno, listo. Entonces vos también entrarías un poco en esa categoría. Entonces yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, cuando los muchachos ya están en la adolescencia y empiezan a encontrar el amor y empiezan a descubrir esas nuevas cosas y tal, y de pronto los traicionan y les rompen el corazón, ¿no se sientan ustedes con ellos un poco a compartirles cuál fue su experiencia, a darles un poco de ánimo y decirles que es normal y que tiene que, digamos, eso yo pensaría que hace parte del proceso? Entonces, según lo que Benny está diciendo, yo entendería que uno no debería decirles y dejarlos solamente que descubran. ¿O cuál es cuál es la forma en la que vos te aproximas a esa situación, Benny? Pues a mi hija le rompieron el corazón hace poco. El novio me caía muy bien y me sigue cayendo muy bien. O sea, no es que, porquería, que no. Pues fue una situación en que ya llevaban mucho de novios y el tipo terminó con ella, pero pues no por nada malo, pues terminaron y ya. Pero a ella le dio muy duro. Entonces, obviamente, ella me llamaba y hablábamos largo y largo y largo. Yo creo que cuando uno termina con alguien, lo que tiene que hacer es hablar como un loco. Hablar y poner música y llorar y volver a contar la misma historia 500 veces al mejor amigo o a la mamá, al papá. Pero digamos, ¿vos la aconsejabas en el sentido de tratar de mostrarle un camino? Pues yo en toda conversación lo que trato de mostrar es el enfoque que yo veo que el otro no está viendo. Entonces, cuando uno está adolescente y le rompen el corazón por primera vez, experiencia que creo que no debe privársele a ningún ser humano en este planeta. Es importantísimo tener una tusa, por lo menos una. Uno va a tener varias, pero la primera es la virginidad de tusa, hay que quemarla, pues hay que salir de esa virginidad rápido. Y eso forma mucho. O sea, es una vivencia que no se le puede... Lo que yo trataba de ver es que cuando la persona está enfocada en su dolor, disfrutando mucho de su dolor,
uno trata de mostrarle, claro, yo estuve ahí peor, ¿no? A mí me pasó igual, ¿no? Yo lloraba como un perro. Ponga esta canción que era la que me dolía a mí también. O sea, compartir el dolor, compartir la experiencia, pero no, yo ya sé qué debe hacerse y qué no, ¿no? Porque pero pues por supuesto que me sigue pasando. Pues. No se trata necesariamente de que uno tenga que pontificar, pero a lo que yo me refiero es a que voluntaria o involuntariamente uno siempre va a transmitir un poco de lo que ha sido la vivencia de uno y de lo que uno considera pues que sería lo más apropiado o lo que más les ayudaría a ellos a vivir esa etapa de su vida. Entonces cuando uno dice que uno no les quiere, que uno no debería querer transmitirles, pues digamos que yo ahí difiero, porque es que cómo hace uno para apartarse de... Es inevitable. O sea, yo pienso que eso es inherente al proceso. ¿Vos qué decís, Claudia? Uno tiene que acompañar. Pues la misión de uno como padre, como madre, es acompañar al hijo, a los hijos. Uno no puede hacer por ellos nada. A mí me aterran esas mamás, esos grupos de colegio que estudian con los hijos. ¿Qué es eso? A mí, conmigo no se sentaron a estudiar jamás. O sea, a mí me hacían rendir cuentas al final. O sea, ¿usted cómo le fue en el colegio? Es su responsabilidad. Eso sí hay que inculcárselo a los hijos, la responsabilidad y acompañarlos. Es como el que le da la comida, cuando son muy chiquiticos y le dan la comida. Hay un momento en la vida en que el niño coge su cuchara y se lleva la comida a la boca. ¿Qué importa que se ensucie? ¿Qué importa que no coma nada? Hay que acompañarlo en eso. Uno es un puente, uno no es nada más que eso. Y eso solo tiene que saber uno, es una lección de vida. Y así en todo, o sea, y uno aprende, lo que dice Beni, uno aprende más de lo que puede enseñar, porque, y en cada etapa de la vida, uno con los hijos viejos te enseñan también, los hijos chiquitos te enseñan. Entonces yo creo que de pronto es un poquito arrogante uno creerse como papá que se la sabe toda. Uno se sabe su vida, uno tuvo su experiencia y uno tiene que sí, compartir su experiencia pero para mostrarle su mundo. Perdón. Pero no hacerles vivir su propia experiencia porque además ya pasaron 20 años y el mundo ha cambiado un montón. Pero uno puede ser un guía muy útil. Primero, sin ser amigo, necesariamente tu hijo no tiene que ser tu mejor amigo porque él no te va a ver como su mejor amigo. Es decir, eso es otro tema, pues, pero uno es el papá. Uno es el mejor amigo del niño, ni de la hija, ni en fin. Ahora, a veces nos ponemos a ver televisión majadera mientras estamos esperando la hora de acostarnos, pues normal, y en televisión, esa televisión majadera, resulta que, por ejemplo, pasan escenas de tiroteos. ¿De sexo o violencia? Bueno, no, de estúpidos, de estos estúpidos que hacen parkour. ¿Qué es eso? Okay. No, pero parkour es un deporte que se desarrolló en Francia, que es como los que brincan como entre edificios. Que brincan entre edificios y se tiran de cabeza. Eso es un suicidio. Esa gente se va a morir haciendo eso, ¿no? Y yo no quiero que mi hijo haga esa vaina. ¿Vos no crees que se entusiasme con eso? No, ni que haga skate, board, esas vainas, skateboard que se tiran por no sé dónde y que quedan sin dientes a los 12 años. Yo no quiero que haga eso. Y voy a hacer lo posible para que no lo haga. Pero Alejo, es lo mismo que decir que gimnasia olímpica es un suicidio o que salto al trampolín es un suicidio. No, la gimnasia olímpica tiene sus riesgos inherentes y es cierto que si caes mal, pero hay una colchoneta a 3 metros de tu cuello. Si te caes de un edificio de 100 metros, huevón, o sea, claro. No lo contás. No, claro que hay un parkour muy estúpido, como vos decís. Si yo estaba haciendo un brinco de edificio de 100 pisos al de edificio de 100 pisos del frente, el mínimo error, me mato. Pero todo el que, por ejemplo, tirarse en paracaídas, es un riesgo, el hijo de pucha, claro. Pero no vas a ver a nadie más meticuloso que un paracaidista empacando su paracaídas. ¿Seguro? Bueno, entonces Claudia tenía una interpelación con respecto a lo que Alejo estaba diciendo. Más que interpelación era como para problematizar pues el asunto. Está Alejo con sus hijos o con su hijo viendo a esta gente que hace este parkour que te parece espantoso, que tu hijo aprendiese esto. ¿Cuál es la conversación que tenés con él? Le digo directamente, ese tipo que estás viendo ahí, hijo mío, es un estúpido. Y ese tipo que estás viendo ahí está jugando con la vida que tiene, con la vida que es tan valiosa, ¿no? Está poniendo en riesgo su vida y está sometiendo a un dolor indescriptible a su madre y a su padre y a su familia.
si le llegara a pasar algo a ese muchacho, hijo, que está brincando mientras ese tren en movimiento a 600 kilómetros por hora pasa por debajo. ¿Sí ves? Eso solamente lo hace ¿quién? Un estúpido. Por más brincador que seas, por más genial que seas brincando de edificios de 100 metros a 100 metros, yo lo veré siempre como una estupidez, porque no es necesario. Bueno, pero el hijo no sé si va a entender esas palabras como vos querés que la entienda él. Seguro que no, ahora no. Pero desde ahora no, ya... pero igual desincentivadas, digamos, cualquier curiosidad que él tenga al respecto. Pero yo creo que eso también es transmitir como lo que uno quiere que ellos aprendan. Pues no decirles, no sé si uno quiere que aprendan que esta gente es estúpida, pero los riesgos que se corren, o sea, hay que tener en cuenta que lo valioso aquí es la vida, cuidar los dientes, la columna, no sé, pues eso sí son, digamos, son cosas que cualquier padre quisiera transmitir, que los hijos no arriesgaran su vida pues tontamente. Claro. Pues fíjate, claro. Por ejemplo, que yo tuve un caso muy parecido con mis hijas. Alguna vez, lo mismo, exactamente lo que vos estás describiendo, viendo tirándose de un edificio a otro. No, pero viendo televisión majadera, como dice Alejo, ¿sí? Alguna vez viendo pues videos de YouTube y ni siquiera nosotros, pues de los videos de YouTube que ven ellas y de los influencers que les gustan a ellas y tal. Entonces, digamos, en ese sentido, yo trato hasta donde yo puedo demostrarles o de decirles que está bien que vean esos videos pues majaderos, ¿sí? Y que eso es diversión, pero que entiendan que eso es diversión, o sea, que la vida no es así y que hay otras cosas que también son importantes de hacer, pero que eso es placer y que es diversión y que está bien que de vez en cuando se vea eso. Alguna vez me senté yo a ver lo que ellas ven, sus influencers pues de YouTube, y resulta que salían unos niños ricos pues norteamericanos, botando comida, jugando con la comida y botando comida, botando leche y botando y eso, era, pues, y eso era la gracia, pues. Obviamente para mí eso, entonces ellas me voltearon a mirar porque ya tienen como el reflejo. El miedo, de que, ya tienen el miedo y que, bueno, tal vez sea el miedo que dice Benny. Sí. El miedo del chancletazo en la espalda. No, pues ya, la verdad no creo que sea tanto así, porque mi hija realmente me dijo, papi, ¿cierto que eso no está bien? Entonces yo le dije, no tenías ni que decir nada. Eso no está bien. Yo le dije, no, eso no está bien. Entonces ya ellas empiezan a repetir, tal vez por reflejo, tal vez porque algo les ha quedado, eso sí, no sé, pero empiezan a repetir el discurso de que eso no está bien, que con la comida no se juega, que porque Así mismo se repite el Padre Nuestro. Exacto, tal cual. Pero entonces la cuestión es, ¿será que esos valores están quedando ahí? ¿O será que eso es simplemente ellos repitiendo el discurso que uno les dice? Yo no sé realmente si eso va a ser, si eso es realmente lo que va a pasar, o si no, véala. Aquí llegó. No, véala. Y se le ha dicho que no está. Y se le ha dicho que no. Y se le ha dicho que no asome por acá, pero véala. Pero no aprenden lo que uno le dice. Porque claro. Va a saludar, digo, hola, pues. Hola. No, ve, yo en general con el tema de la paternidad, yo diría que lo ideal sería que uno entienda lo más rápido posible que el hijo de uno es más inteligente que uno. La única ventaja que uno tiene sobre él es que uno llegó unos añitos antes. Entonces uno ya sabe un poquito las mañas de la cárcel, que el recién llegado todavía no las conoce. Pero él es más inteligente que yo. Entonces yo tengo que tratarlo como alguien que es más inteligente que yo, porque es evidente que lo es. O sea, no es porque yo me la crea, no es sino cualquier situación. El niño sale con la fácil, la rápida, el adulto es como un idiota. No, porque te hemos dicho que en esta casa hay un montón de discursos. El adulto tiene aquí de la cabeza para acá toneladas de estupideces que no lo dejan vivir. El niño no. El niño viene fresquito. Pero Benny, o sea, yo entiendo lo que vos decís, pero me cuesta traducir eso a hechos concretos. Es decir, yo entiendo que uno tiene una cantidad de taras
que en el momento de criar a sus propios hijos va a terminar transmitiendo todos esos miedos, va a terminar transmitiendo todas esas taras, todos esos complejos, todo eso lo va a terminar traduciendo, todo eso lo va a terminar transmitiendo a los hijos. Sin embargo, yo no creo tampoco que simplemente decir, yo voy a dejar que mi hijo sea libre como el viento y que él mismo encuentre las respuestas a todas las preguntas. O sea, yo no creo que eso sea tampoco pero es que vos estás un ahí, escenario Gordo. real. Pero es que vos estás ahí. Pero es que así va a ser. Pero todo lo que vos hagas o dejes de decir, él lo está recibiendo. Todo. Si vos te haces el pendejo, si vos haces un chiste, lo que hagas le estás enseñando. No tenés que decir, a partir de este minuto le voy a enseñar algo. No. Todo el día le estás enseñando, ¿te des cuenta o no? Sí, por supuesto, pero hay ciertas cosas que con el simple ejemplo, pues, o sea, necesitas comunicar, no, necesitas otros medios de comunicación más allá que el simple ejemplo. Por supuesto que yo soy un convencido de que la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Es cierto que el ejemplo es fundamental, pero en algún momento tenés que darle un poco el discurso o tenés que darle una explicación un poco más allá de simplemente decirle, es que usted a mí nunca me ha visto tomando trago. Y entonces, o sea, ese tipo de cosas pues obviamente no es. Por eso quería hacerle una pregunta también a Alejo, que pues también para que la compartamos todos, pero pues digamos que es claro, ha sido claro durante todos los debates que hemos tenido la posición de Alejo con respecto a Dios y a las religiones, etcétera. Y digamos que es una situación en la que yo ya he estado, yo no sé si ya te ha tocado, Alejo, pero a mí ya me ha pasado pues que mi hija viene y me dice, papi, ¿Dios existe o no existe? ¿Usted qué cree? Y entonces, ¿cómo manejas vos eso, Alejo? Yo le he dicho siempre que existe en la fantasía, que existen los cuentos, que existe en la imaginación de las personas, como existen muchas otras cosas, como existe Superman, que le gusta tanto, como existe el Hombre Araña, que le gusta tanto, como existe cantidad de otros personajes ficticios que a él le gustan tanto. A mi suegra le gusta tanto uno que se llama Jesús. Es un personaje ficticio. Y así yo me he aproximado al asunto. Ahora trato, eso es concretamente en relación al cristianismo, pues ahora con la figura de Dios, trato desde un principio de explicarle que es necesario, que fue necesario para entender el mundo antes. Por supuesto no utilizo estas palabras, procuro platanizarlo. Pues a veces uno ve forzado a utilizar palabras que es seguro que él no entiende, ¿no? Pero eso no le hace, pues porque no le voy a hablar de esto solamente una vez. Le voy a hablar todo el tiempo que pueda, ¿no? O sea que vos ya le has dicho que vos no crees. Para él es claro que vos no crees. Listo. Por supuesto. Benny, ¿cuál es tu aproximación al asunto? Pues ve, ahorita que estaban hablando de lo de que uno quisiera que el niño lea y si el niño no lee, entonces el papá sufre porque cómo le inculco la lectura. A mí me parece que un método buenísimo para uno como promover algo en un hijo es involucrarse en el asunto con él. Entonces yo me acuerdo cuando mi hija estaba muy pequeñita, pues yo le leía cuentos todas las noches, yo era como departamento de la dormida de mi hija, ¿cierto? Mi esposa llegaba un momento, bueno, esta es la hora, vaya, duérmala. Y yo era siempre el que la dormía. Cuando era chiquita, pues la cargaba, la arrullaba, ya más grandecita le leía. Todas las noches yo era el que la dormía. Y se me ocurrió en un momento leerle un libro gruesísimo, un libro como de 300 páginas. Entonces ya era una cosa delicada porque ya no era que va a esperar la conclusión del cuento para dormirse, sino que ya la iba tumbando el sueño, pero con ganas de seguir en la historia. Entonces yo todas las noches, bueno, vamos aquí. Pero ella quedaba con ganas de seguir la historia, pero es que nos faltan 200 páginas. No acabamos hoy. Entonces dejé aquí. Al otro día le seguía otro poquito, al otro día. Pero entonces eso generó una especie de complicidad entre ella y yo, porque ella descubrió que ese libro no lo leía nadie en el mundo, sino ella y yo. Y empezamos a hacer un juego muy tonto con los libros que leíamos o las películas que veíamos, porque yo, por ejemplo, le mostraba películas de grandes a ella. No eran solamente películas para niños, sino que veíamos Terminator o, bueno,
películas que ningún niño le dejaban ver, ella y yo las veíamos. Y cuando íbamos caminando por la calle jugábamos trivia con los libros y las películas que habíamos visto. Entonces, ¿cómo se llama el elefante en el que cabalgaba el héroe de no sé qué? Ay, ¿cómo es que era? Tal, listo, tu turno. Entonces ella me hacía una pregunta. Entonces, todas las historias en las que estábamos juntos, era una especie de código secreto entre los dos y los dos sabíamos que no podíamos jugar ese trivia con nadie, sino entre ella y yo. Entonces, eso hace que ella hoy es una súper buena lectora. Pues, me doy flores yo pensando que tuve algo que ver con eso, pero pues ella es una buena lectora. Seguramente. Pero yo creo es porque le gustan las historias, le gusta la literatura y le gusta... Pero ¿cómo le entraste vos al tema de Dios? Cuando apenas floreció ese tema. No, a mí lo que me ha interesado mucho es ser coherente. Entonces, ella está en reuniones donde yo hablo de muchos temas con amigos, con familia. Yo no puedo, cuando estoy solo con ella, entonces tomar un partido completamente diferente. Entonces, a mí lo que me parecía era que había que ser coherente con lo que yo pienso y que es lo que yo creo que está haciendo Alejo también. Él, por ejemplo, le parece que Dios es una cosa imaginaria, entonces él a su hijo lo va a criar diciéndole, a mí me parece que esto es imaginario. Yo le dije lo mismo a mi hija del traído del niño Dios, por ejemplo. Yo le expliqué a ella chiquitica, yo le dije, mire, a mí eso me parece que no es lógico, porque es usted pedirle algo externo que le dé las cosas. Entonces, ¿dónde está el poder suyo? ¿Dónde está la conexión suya con la vida y con la naturaleza? Usted tiene que estar pidiendo, y entonces esa cosa que usted no ve nunca ni nada, le va a traer algo de la nada. Pues, y de esa cosa que uno no ve nunca, depende tu futuro, tu tranquilidad. Entonces, a mí no me parece sano meterle a los niños este ritual. A mí me gusta darnos regalos de Camilo para Pedro, de Pedro para Camilo, muchas gracias, abrazos, eso me parece genial. O celebrar o lo que sea. Entonces yo le dije, aquí en esta casa no hay ni Niño Dios, ni Papá Noel, ni Ratón Pérez, ni nada. Pero en el árbol poníamos del Niño Dios para Daniela, pero era un chiste, era una manera de decir, estamos celebrando lo que todo el mundo celebra. El ritual está bien. Bueno, pero es igual pero al niño le permito, perdón, le permito, dale. qué pena el paréntesis. Es decir, el ritual está bien y el ritual es lindo y el ritual hace parte de la educación y de la formación de todos. ¿Cómo se va a poner uno a impedirle, pues, a no permitirle que vaya a la novena, huevón, que cante villancicos? Obvio, eso sí, todos lo hicimos, pero eso no hace más real la existencia de Dios. Pero discúlpame, yo hago vuelvo y juega ahí como por llevarle la contraria a Benny. ¿Cuándo no? En el caso que vos estás planteando, ¿no le estás ya dando la respuesta entonces a la niña? ¿Dónde quedó entonces lo que estabas diciendo ahora de que había que dejarla que descubriera y qué tal, y que uno no debía transmitirle directamente o tratar de decirle lo que uno ya sabía para que ellos creyeran la misma cosa que uno cree que ya sabe? ¿No sería eso una contradicción? Pues yo con mi hija nunca le dejé puerta cerrada en relación con lo mágico o con lo sagrado. Ese tema para nosotros ha sido siempre muy importante. O sea, nunca dijimos esto no es así o esto no se puede. No sabemos, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de qué pasa más allá de la muerte, de cómo se generan las casualidades, ese tema es súper importante en mi casa, pues entre mi hija y yo. Yo le digo lo que no. O sea, lo que me parece que no es esto. A lo que sí, no sé. Entonces yo lo que no estoy, yo estoy es en contra de cerrarle puertas a la cabeza del niño. Pero, es que Dios puede que sea, puede, busque, intente, ensaye, investigue, hágale y ahí nos vamos contando. Pero nos pegamos unas conversaciones filosóficas larguísimas, pues mi hija y yo. Pero yo me acuerdo que yo les conté aquí una anécdota muy pendeja, que para mí pues es muy importante, en un programa. ¿Se acuerdan que una vez fui yo con mi hija a la casa de unos amigos y los amigos tenían unos niños chiquitos, los durmieron y ya quedaron solamente todos los adultos, mi hija y yo afuera? ¿Sí te acordás de esa historia? Sí, yo creo que sí. Entonces sacaron un bareto y empezaron a rotar el bareto. Entonces yo me acuerdo que el tema ahí de conversación era que
que a esos dos que eran los dueños de la casa, que acababan de dormir a los hijos, que si cuando esas dos hijas estuvieran grandes les iban a contar que ellos habían fumado marihuana o no. Y ellos con el bareto en la mano decían, no, ni riesgos. Yo a mi hija no le voy a contar que yo fumé marihuana, no, porque es darle mal ejemplo. Entonces empezaron a rotar el tazo, pues el bareto. Cuando me llegó a mí, yo no tenía ganas de fumar marihuana. Pero yo dije, me tocó. Tengo que fumar porque es que mi hija está aquí al lado. Y yo no fumo, quedo como un hipócrita. Entonces me tocó fumar el bareto, seguí sin malicia, como si nada, y todo el mundo me miraba a mí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Y yo no hice nada, bueno, hasta luego, que le vaya muy bien. Y ya cuando nos íbamos en el metro, ahí sí me fui conversando con mi hija y le expliqué pues lo que a mí me parecía y que había yo conocido del tema. Pero me parecía más importante la coherencia de no quedar como un santurrón, que me parece el peor lugar en el que uno se debe poner delante de un hijo es el santurrón. Me parece mejor ser coherente y tratar de venderle coherencia. Yo pienso esto, por lo tanto, actúo de esa manera, esté usted o no. Pero, por ejemplo, si lo que vos querés transmitir simplemente es que a vos no te gusta y en realidad a vos no te gusta, ¿no podrías transmitir también el ejemplo de que yo soy capaz de decir que no, aunque todos los demás estén fumando? No, pero es que a mí sí me gusta. Ah, bueno. No me parece mal fumar marihuana. Y también puedes decir, no quiero porque está la niña. Pues, y de todo también, eso ella va a aprender. Pero lo importante sea lo que sea es que yo si dijera, haciendo eso, haya una conversación, una explicación. Pues eso me parece súper bien. Así debe ser en todo orden de cosas. Yo me di cuenta que ella se iba a quedar acordando de ese momento de por vida. Hiciera yo lo que hiciera. Fume, no sí, fume, claro. no diga, ¿Y lo recuerda? Lo que yo dijera era clave. ¿Y lo recuerda? Sí, claro, esta semana hablé con ella porque con ella también hablo del tema que voy a hablar. Sí. Entonces por eso me acordé, porque ella me trajo a colación esta escena. Ah, sí, yo me acuerdo. O sea, yo creo que el hijo por naturaleza detesta al padre hipócrita. Sí, claro, por supuesto. Lo nota, Claudia, lo sabe. Claudia, ¿cuál es tu posición acerca de o sea, o cómo has manejado la cuestión de Dios cuando eso apenas arranca, porque digamos cuando ya están grandes, pues digamos que uno puede tener la discusión, pero cuando apenas llegan haciendo la pregunta de si existe, de si no existe, de qué es y uno qué cree? Mira, yo tengo una relación como muy particular, pues como con Dios, no sé, yo siempre me logré definir en algún momento como una católica colombiana. Pues porque culturalmente soy católica, o sea, me tocó ser católica, yo no la elegí y me tocó nacer en una de las ciudades, pues la parroquia más grande que tiene Colombia, en Medellín, y se me instruyó en eso. Pero no estudié en colegio católico gracias a mi Dios. Ah, no, así cualquiera. Entonces, así cualquiera. Entonces, eso, ahí vamos, así cualquiera. Yo tengo una relación, pues, de verdad, se me instruyó como desde mi casa, sin rosario diario ni nada, pues si había que ir a misa, había que hacer la primera comunión, fue como muy relajado. Y como no estudié con monjas ni con curas, fue para mí una cosa más relajada todavía. Y siempre entendí que esto era una cosa cultural, pues porque había gente en otros países que no era como yo, ni que creían lo que yo creía, sino que creían en Buda, o no creían en nada, o creían en un Dios castigador como los judíos, cosas así. Bueno, entonces para mí yo lo fui como, fue como muy, digamos, no sé, natural, entender que era una cosa particular de cada uno. Y así siempre me he tomado yo el tema de la religión y yo veré qué creo, qué no creo. Siempre he pensado que es un pensamiento mágico esto, que no hay nada escrito. O sea, yo me sorprendí hace poquitos años, pero te juro, 3, 4, 5 años atrás, y es que eso era palabra de Dios. Pues que la Biblia era una palabra de Dios y que alguien la había escrito. Y que la gente se lo cree así, pues a pie juntillas. ¿Cómo así? ¿Vos no sabías que la gente creía en eso? Pues sí que creían eso, pero que no que un señor con barba era Dios y había dicho eso. Pues que la gente cree que eso es verdad. Eso a mí me sorprende. La gente cree que es verdad. Eso me sorprende un montón. Hay gente que cree lo que la Biblia dice, hay gente que cree que la Biblia tiene 6.000 años de antigüedad y que los hombres cabalgaron sobre dinosaurios, que hubo gente que vivió 600 años, que hay unicornios, que hay, en fin. Yo, por ejemplo, seguir así. Yo espero que... A mí la
religión que me tocó conocer por mi experiencia de vida fue la religión católica, ¿cierto? Entonces, el ejemplo de Jesús me parece como pues me parece muy buena onda ese tipo, me parece buena onda su ejemplo, y si uno quiere más o menos tener una vida pues tranquila y ser solidario con la otra gente, pues ahí hay un tipo como a quien seguir el ejemplo. Y que a mí sí, mi marido pues es cero católico, sí es católico, pero él sí estudió con curas y tiene un rechazo absoluto, entonces digamos como que eso se transmitió a través mío, pero nunca fue una cosa así, y cuando ya fueron grandes, cada uno me ha ido diciendo en su determinado momento, mamá, yo ya no creo en Dios, yo creo en la ciencia, bienvenido, o sea, es que eso es súper individual, eso Pero uno puede más o menos poner un ejemplo, pero eso, como te digo, es una cosa súper individual. Pero digamos, no se puede generalizar. Cuando fue el momento, vos fuiste, digamos, abierta con ellos diciendo, sí, esto es lo que es, esto es lo que hay y estas son las tradiciones que nosotros seguimos, pues, o lo dejaste abierto a que ellos lo encontraran. Mira, vos les dijiste, yo creo en eso, ¿cómo lo manejaste? Ellos, pues siendo muy chiquiticos, digamos, cuando veníamos de vacaciones, nosotros vivimos en Chile pues toda su infancia, y cuando veníamos de vacaciones a Colombia les tocaban las novenas y eso era pues una fiesta. Es que eso es una cosa muy festiva. Es que los colombianos somos unos católicos colombianos, es para pasar, bueno, pues la festividad. Aquí no, yo nunca viví pues como el castigo de Dios, sino como las cosas buenas que eran las novenas. ¿Cómo así? ¿Dios no te miraba? No, a mí me miraban y me decía pecadora, ¿no? ¿Qué es eso tan horrible? Cuando te bañabas, ¿Dios no te miraba? No, para nada, a mí me acompaña y me dice, vamos para adelante, que está aquí todo bien. Es que es una relación sabrosa, pero entonces sí, participábamos pues como de esas cosas y todo, y el traído del niño Jesús, y por qué, y esto qué significa, pues esto es una fábula, siempre se los transmite así, esto es una fábula como otra, para darnos un ejemplo de una vida más o menos decente, que es la que vivió este señor, pero nada de que la Virgen María y que no hubo relaciones y que el Hijo de Dios, no, ¿qué es eso tan raro? Eso es muy complejo de explicarlo, es que explicarlo es muy complejo, entonces yo no me veía capacitada de contar ese sartán de mentiras. Es que cualquier religión... Ese es el asunto, que uno trata de explicar eso y uno termina mintiendo. Explique cualquier religión a alguien que no es un creyente nacido ahí y verá que eso no tiene patas ni cabeza. Eso pertenece al mundo del pensamiento mágico y entonces así se entiende. Y ya. Pues fíjate que para hablar para comentar, digamos, mi experiencia acerca de eso, hasta ahora, sobre todo con la mayor, que es como la que ya ha empezado a cuestionar, yo normalmente lo que hago con ese tipo de cosas es decirles, es preguntarle a ella qué piensa, ¿sí? Con cuestiones que son sobre todo política y religión, trato de no decirle esto es lo que es. Es más, ni siquiera evito al máximo decir qué es lo que yo creo. Entonces cuando ves un moro, un atentado suicida que le vuela la cabeza, entonces le decís, eso hija, decida usted si eso está bien o eso está mal. No, pero eso, es que ahí estamos hablando, sí, pero es que ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa eso es religión y política. Los moros es religión y política mezclada. El Islam es una cosa mucho más grande que un atentado. Pero pues espérate, ese es precisamente ese es el punto. Cuando ella viene y me pregunta, digamos, nosotros hemos tenido la discusión acerca de Dios. Entonces ella me preguntó, lo primero que me preguntó es ¿qué es Dios? ¿Sí? Entonces yo arranqué primero diciéndole, ¿usted sabe usted se ha puesto a pensar alguna vez quién creó lo que existe? ¿De dónde salió lo que existe? Entonces hay muchas personas que creen que hubo un alguien o un algo que creó lo que existe. Otras personas creen que se creó solito o que se creó de otra forma, ¿sí? Las que creen que fue un algo o alguien, a ese algo o alguien le llaman Dios. Y entonces por ahí arrancamos, ¿sí? Pero eso, y entonces después cuando ella me pregunta, pero papi, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que Dios existe o que no existe? Entonces la respuesta mía fue, eso no es lo importante. Lo importante es lo que yo crea. Lo importante es lo que tú creas. Claro, entonces yo le decía, yo le pregunté, ¿y tú qué crees? Entonces ella me dijo, no, pues yo creo que sí existe, porque si no, entonces, ¿quién inventó las cosas? Entonces yo le dije, muy bien, entonces tenemos que investigar
a ver si de pronto, a ver cuáles fueron los que creen, qué piensan los que creen, y los que no creen, cuáles son los argumentos de los que no creen. Y entonces tú te vas formando tu propio concepto de qué es y qué no es. Porque si yo le digo a ella, no, yo no creo, ya, listo, ya le resolví el problema, voy a decir, no, pues por supuesto, resolvéselo, huevón, resolvéselo de una vez y quitarle el peso de encima, marica. Por supuesto, huevón. Resolvéselo y ya, huevón. No, vea, yo hombre. Eso me pone a pensar. En estos días yo hablaba con un moro en el trabajo que decía, los musulmanes somos la principal religión del mundo, la que más crece. Sí. Felicitaciones. Por supuesto que sí, es la que más crece, pero crece a un ritmo del 0,3%, huevón, entre los hijos de los musulmanes. No, eso no se expande como las religiones que sueñan que uno se convierta, pues, no. Pero es porque los moros están, el moro está expandiéndose, huevón. Sí, pero espera, pero ahí yo tengo que, digamos, ahí sí me aparto yo un poco, Alejo, no, digamos no un poco, mucho, porque mi posición al respecto es que no se debe fomentar el odio en ninguna de sus formas. De hecho, es una conversación que ya tuve con mi hija. Entonces, pienso que en algún momento cometí un error, alguna vez, y hablando pues de que ellos están siempre pendientes de lo que uno hace o dice. ¿Mataste un musulmán delante de ella? No, definitivamente no. Pero estaban en las elecciones de Estados Unidos, ¿sí? Entonces yo hice un comentario acerca de Trump, por supuesto en contra. Y a partir de ahí, ella dijo, ¿cómo así? O sea que Trump odia a los latinos, entonces yo no quiero a Trump porque él odia a los latinos. Y entonces yo en ese momento dije, la embarré, porque ya sembré ya en la cabeza de ella. ¿Sí? Pero, huevón, es normal. No, pero es que eso es así, es normal. Sí, pero yo no. Me parece genial que esté tan pendiente el gordo de qué está diciendo que no. Sí, pues genial. De que no quiere influir más allá de lo que la propia hija. Pero entonces vos quisieras enfrentarte entonces a la posibilidad, a la eventualidad de que tu hija, esto es un ejemplo burdo, ojalá se logre coger el meollo, enfrentarte a la posibilidad eventual de que tu hija en el mañana dijera, yo amo a Trump. Pues lo amo. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. No, weón. Pero si el tipo es un canalla, marica, ¿cómo así? Vos, pero es que tu hijo es otro ser humano diferente a vos. Sí, no. Ahí sí yo, digamos, a mí, digamos, mi objetivo es que mi hija sea feliz, no que haga lo que yo quiero, ¿sí? Y si eso es y si esa es la forma en la que ella va a encontrar su propia felicidad. Incluso el que sea feliz también es una cosa muy personal. Digamos que eso, bueno, por supuesto. Si no quiere, tampoco hay que forzarla. Ve, yo con el tema de las religiones quería decir una cosa, y es que yo veo que está muy metido en la cabeza de que religión y divinidad son la misma cosa. Entonces, que vos al rechazar a las religiones estás peleando con Dios. A mí me parece que pues, mira, a mí realmente no me molesta ninguna religión. Yo respeto todas las religiones, todas las creencias, todo lo que la gente quiera pensar. Lo que sí me molesta es el fundamentalismo. Y se puede ser fundamentalista incluso siendo ateo. Es decir, hay fundamentalismo ateo. No. Digamos, eso no es inherente a la religión. El fundamentalismo no es inherente a la religión. No, pero mira, a uno le interesaría entrar en contacto con esa fuerza que hace crecer las rosas, ¿cierto? Eso es a lo que uno podría llegar a llamar Dios. O cuando un niño se interesa a la vida, al misterio de la vida, de lo que es más allá de la muerte y de por qué es tan bonito este planeta, el niño no está pidiendo una religión. El niño está enfrentándose al misterio de lo maravilloso. Pues fíjate que para mí lo que sí es clave, y de hecho yo tuve esa conversación con mi hija, ahora que me dijiste pues que si estaba bien pues que cuando los musulmanes se vuelan y etcétera, y que si eso está bien inculcarlo, por supuesto que no. De hecho, ella me ha preguntado, de hecho, ella me ha preguntado sobre las guerras, por ejemplo. Entonces, ¿cómo explicar? Entonces ella me pregunta, pero papi, ¿y por qué los países hacen las guerras? Digamos que ahí hay una discusión muy interesante.
Entonces yo trato de abrir esa discusión con ella. Entonces cuando hablé de los odios y hablé del racismo con ella, precisamente le inculqué eso, porque nosotros leímos alguna vez un libro sobre Ana Frank. Entonces yo a partir del libro sobre la historia de Ana Frank, empecé a contarle qué era lo que había pasado en la guerra y por qué a la niña la perseguían. Entonces yo le contaba que la perseguían simplemente porque era de una religión que al líder de ese país no le gustaba. Y entonces empezó la persecución y tal. Entonces cuando uno empieza a poner, digamos, generalizar ciertos comportamientos de algunas personas en todo el grupo, pues termina generando una cosa muy peligrosa, ¿sí? Entonces, pues que hayan unos 2 o 3 o 100 o 1000 de una religión en particular que sean violentos, pues eso no los hace a todos violentos. Y ellos, en este punto vamos a tener que llegar. Vamos a tener que Ahora terminar. vamos a No, llegar es que al ustedes, punto. vea, les voy a decir una cosa nomás. No sé qué les enseñaron sus papás y qué aprendieron de sus papás, pero qué berracos para meterse en bosques complicados. Me invitaron a hablar de feminismo y terminaban hablando de aborto. Me invitaron a hablar de qué aprenden los hijos de uno y terminaron hablando de religión. ¿Qué es eso tan Estamos poniendo difícil? en evidencia lo que Estamos poniendo en evidencia lo que aprendimos en la casa. están quedando muy mal los papás de nosotros. Están quedando pésimos. Muchachos, lamentablemente, Acabó el el tiempo tiempo. se nos acaba, ya la monedita se nos acabó. Digamos que ha sido interesante, me ha resultado divertida la conversación, aunque terminamos como muchas veces, terminamos por allá yéndonos por la rama y hablando de otras cosas. Yo sé que este es yo no sé realmente qué. Este es el espacio para eso. Sí, definitivamente. Entonces, muchachos, ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a Claudia que nos acompañó hoy, que nos tuvo paciencia, que perdone, que perdone, ¿no? Que perdone lo poquito. Que ahí disculpará. Que ahí disculpará. Muchas gracias a todos, muchachos. Se nos acabó el tiempo. Vale, Saludos muchachos. a toda la gente. Chao, ¿Qué opinen sobre lo que conversamos acá y qué experiencias han tenido como las de Alejo? Chao a todos. Chao. Chao, chao.